El tema que le puse yo a este mensaje, a esta palabra que traje para compartir, bendiciones a todos aquellos que me están viendo y a todos aquellos que me están escuchando también. Amén. Aquellos que son de Rosario, de la zona oeste de Rosario, la zona sur, zona oeste, gloria al Señor, y todos mis hermanos que están a través de las redes sociales y a través de mi TikTok, que mi TikTok es Aldana Loan, gloria al Señor, que también hay hermanos que están viendo y están escuchando. Amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo fortalezca. Hermanos, le puse como título a este mensaje que traje para compartir con ustedes: la maldad de los hombres. La maldad de los hombres. Tremendo, ¿no? Tremendo título. Y saben, amados hermanos, que esto yo lo tengo Lo tengo escrito y estudiado hace noviembre del año pasado. Tengo fecha, anotado. 5/11/2025. Pero bueno, Dios sabrá el por qué que no lo compartí en su momento. Quizás la voluntad del Señor es que lo comparta en este momento. Amén. La maldad de los hombres. Y para comenzar, quisiera que todos mis hermanos y mis hermanas que están del otro lado, viendo y escuchando, si tienen una Biblia a mano, si tienen su Biblia a mano, pueden buscar en Génesis capítulo 6 y verso 5. Génesis capítulo 6 y verso 5. Hermanos, prestemos mucha atención porque hoy vamos a hablar de todo. Amén. Sí, mi amor, hermoso. Y dice de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo vuelvo a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y a mí me gusta leer la palabra del Señor y se los recomiendo para aquellos que quieran estudiar, para aquellos que quieran entender, para aquellos que quieran comprender un poquito más las Escrituras, porque la Reina Valera quizás tiene algunas palabras que no se entienden. O sea, uno entiende si va y lo busca en el diccionario, qué dice tal palabra. Pero yo tengo, bueno, mi marido, mi esposo, me regaló ayer una Biblia de la nueva versión. Y la verdad que yo lo buscaba por el celular, pero ahora tengo una Biblia. Mejor, hermanos, es tener una Biblia. Amén, porque con el celular uno se distrae, y lo digo por experiencia, ¿no? Bueno. Y le voy a leer, amados hermanos, ese versículo que les acabo de leer, pero en la nueva versión. Génesis capítulo 6, verso 5, la nueva versión viviente, dice de esta manera: el Señor vio la maldad, la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ya podemos ver, amados hermanos, que desde el principio, desde el comienzo, amados hermanos, ya había maldad. Sabemos por la palabra que la maldad estuvo desde el principio. Y esta palabra me llevaba a otro versículo, amados hermanos, que se encuentra en Jeremías, un pasaje muy conocido, capítulo 17, verso 9 y 10.
Y dice así en el verso 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el 10, yo Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y analizando y leyendo la palabra del Señor en este capítulo de Génesis, capítulo 6, ya en el verso 7, nos habla, amados hermanos, de cómo terminó esa generación por la maldad de su corazón y las malas obras y sus pensamientos. Sabemos por la palabra cómo terminó esa generación. Los destruyó a todos con el diluvio. Y eso está en Génesis capítulo 7, verso 1. Y más adelante, amados hermanos, también nos habla de Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, las cuales, amados hermanos, pecaron de la misma manera. ¿Por qué? Por la maldad que había en su mente y en su corazón. Amados hermanos, y a Sodoma y Gomorra, ellos fueron destruidos a todos, amados hermanos, sufriendo el castigo del fuego eterno, amados hermanos, y eso se encuentra más adelante, Génesis capítulo 19 y verso 24. Amados hermanos, yo recuerdo que cuando estudié esta palabra, se me estremecía el cuerpo, se me estremecía. Temblaba al leer la palabra del Señor. Y asimismo, amados hermanos, Dios, el Creador, hará con aquellos que no se apartan de la maldad de su corazón y de sus malas obras. Asimismo, Dios hará con todo aquel que no se aparte, amados hermanos, de la maldad, de sus malos pensamientos y de sus malas obras. Por bueno, estas generaciones no fueron destruidas, fueron por su propia maldad, por la maldad que había en su mente y en su corazón. Porque a veces, amados hermanos, y lo he escuchado un montón de veces y creo que ustedes también, pero si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad? Pero si Dios es amor, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerras? Acá está la respuesta. Por la maldad de los hombres. Por la maldad de los hombres. Por eso hay enfermedad, por eso hay guerra, por eso hay hambre, por eso hay muerte. Por eso toda la maldad que usted ve hoy en la tierra es por la misma maldad del hombre, amados hermanos. Aunque la palabra del Señor también nos habla, porque esta palabra me llevaba de un lado a otro, analizando los pensamientos del Señor hacia la humanidad. Porque muchos tienen a Dios como un Dios malo, y no. Dios no es malo. Nosotros somos los malos.
Él es santo, grande en misericordia. Nosotros somos los malos. Nosotros merecemos lo que nos pasa muchas veces. ¿Por qué? Por la maldad que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Aunque la Biblia nos dice, amados hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Gloria al Señor. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, perdón, me había equivocado. Porque tengo otro pasaje que está ahí también, atrás. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Primero vemos a un Dios airado, enojado, arrepentido de haber creado la humanidad. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres. Pero también vemos, amados hermanos, a un Dios piadoso, misericordioso, compasivo, que dice en el capítulo 3 de Segunda de Pedro y verso 9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, Él nos da tiempo para volvernos a Él, para que nos apartemos del pecado y nos arrepintamos, amados hermanos, de nuestro mal camino a fin de salvarnos. Pero si endurecemos nuestro corazón y seguimos nuestros malos caminos, hay otro pasaje también que les quiero leer, que este sí se encuentra en Segunda de Pedro, atrás, ahí nomás, en la misma hoja, capítulo 2 y verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y reservar, y presta atención, hermano, a esta palabra, y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. ¿Está entendiendo, hermanos? ¿Sabe el Señor librar a aquellos piadosos, temerosos de Dios? Dios te va a librar. Dios te va a librar. Pero hay gente, amados hermanos, que han perdido el temor a Dios. Gentes, digo, porque lamentablemente no le puedo decir hermanos. No puedo. Pero hay personas, amados, que han perdido el temor a Dios. Y por eso, amados hermanos, muchas veces vemos la maldad y el pecado en los altares, en las congregaciones, amados hermanos. Y hasta yo muchas veces me he preguntado, ¿será que Dios no ve? ¿Será que Dios no escucha? Y me he retractado de lo que he dicho, porque la palabra me respondió,
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. A los piadosos, a los temerosos de Dios, Dios los va a librar. Pero está reservando a todos los injustos, aquellos que han perdido el temor a Dios, aquellos que se han desviado, aquellos que se han corrompido, y les da igual, hermanos, la verdad de Dios. Bueno, y usted ve que ellos siguen como si nada, como que nada pasa, y sí, y como que Dios no ve y no escucha, pero ellos están siendo reservados para el día del juicio, hermanos. Porque Dios es justo y santo. Y Dios no va a pasar por alto, amados hermanos, nuestros pecados. Sea cual sea, no importa que sea chico, no importa que seas grande. Todos seremos juzgados según nuestras obras, y lo decía la palabra que hemos leído. Hermanos, si no nos arrepentimos de corazón de toda nuestra maldad y no nos apartamos del pecado, Él nos va a reservar. A veces la persona peca deliberadamente, vive su vida, un cristianismo, un evangelio liviano, un evangelio tibio. Y pareciera que no pasa nada. Total, si Dios no me habló, si Dios no me dijo nada, es porque está todo bien. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque puedes estar siendo reservado para el día del juicio. Para ser castigados, amados hermanos, en el día del juicio. Y ahí se cumple la palabra de Dios que nos dice en San Mateo capítulo 7, versos 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se pueden dar cuenta, amados hermanos, que el hablar en el nombre del Señor, el hacer milagros, el profetizar, bueno, amor, el declarar, la semana pasada estuvimos hablando del que permanece en Cristo, que por los frutos se va a conocer la persona que permanece en Cristo, por sus frutos y sus buenas obras. Podemos declarar un montón de cosas, amados hermanos, decir que somos hijos de Dios, congregarnos, diezmar, ofrendar, limpiar la iglesia, no sé, hermanos. Incluso podemos echar fuera demonios, incluso podemos hacer milagros, incluso, amados hermanos, podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero nuestro corazón lejos, lejos de Dios. Gracias a los hermanos que están compartiendo a través de mi TikTok. Gracias a los hermanos que están viendo y escuchando. Hermanos, ¿se dan cuenta la maldad que hay en la mente y en el corazón de los hombres y de las mujeres? Incluso en mí, incluso en ustedes. Las hay, hermanos. Y eso nos va a destruir. Gracias, mi amor. Vamos a ser destruidos si no nos apartamos de la maldad y del pecado y del engaño y de la mentira.
puede pasar, hermanos. No tiembla con esta palabra. No tiembla al pensar, amados hermanos, que usted puede ser una de esas personas que está siendo reservada para el día del juicio. Por la maldad de los hombres. Amados hermanos, nos decía en el libro de Génesis que fueron destruidos por agua, por el diluvio. También Sodoma y Gomorra, por la maldad, por la corrupción, por la inmoralidad sexual que había, fueron destruidos, amados hermanos, con azufre, con fuego que caía del cielo. No podemos pasar por alto lo que dice la palabra del Señor y seguir viviendo con maldad en nuestra mente y nuestro corazón. No confundamos, amados hermanos, que por el simple hecho de hacer ciertas cosas, ciertas obras, ya estamos completos. No, hermanos. ¿No nos decía en Jeremías capítulo 17, verso 9, capítulo 17, verso 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ustedes pueden decir, manifestar un montón de cosas, aparentar, porque una cosa, es manifestar y otra cosa es aparentar, hermano, y somos buenos a veces aparentando. Ante la gente, ante la iglesia, ante los vecinos, somos buenos, hermanos. Pero ¿quién conocerá ese corazón? ¿Quién escudriñará esas mentes? Yo Jehová, dice la palabra del Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él te conoce, amado. Él te conoce, amada. No te conformes así como estás. Analiza tu vida. Así como yo, amados hermanos, debo analizarme al leer lo que la palabra del Señor dice. Porque si yo obro mal y tengo malos pensamientos y hago las cosas mal, aparentando ser una hija de Dios, y sigo como si nada, como si Dios no me viera, como si Dios no me escuchara, hermanos. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 9, sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos únicamente. Y va a reservar a los injustos, aquellos que hacen maldad y practican la maldad y aman la maldad y no quieren apartarse de la maldad. Porque hay personas, amados hermanos, que saben, porque ahora es imposible no saber lo que es la maldad, hermanos. Sabemos lo que está mal y lo que está bien. Y muchas veces no lo hacemos, amados hermanos. Y va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, hermanos. Hay personas que creen que porque Dios no le ha amonestado, que porque un profeta no le ha llegado y le ha amonestado, no le ha exhortado, hermanos, creen que están bien y a veces, amados hermanos, se engañan, porque esperan que venga una persona y les hable cuando está la preciosa palabra de Dios para corregirnos.
Obviamente que es importante que un profeta, amados hermanos, haya en la iglesia para que la iglesia sea edificada y exhortada por Dios. Es importante la profecía en la iglesia, pero que sea un profeta de Dios. Pero también está su palabra. Está su palabra, amados. Tiemblo con esta palabra. Me hace analizarme. Me hace pensar en las veces que he pensado mal, que he obrado mal. Y muchas veces lo hacemos y no nos hemos arrepentido, ni tampoco nos hemos apartado, mi hermano. Seguimos haciéndolo una y otra vez, sabiendo que está mal. Pero la palabra del Señor nos decía, amados, segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos está dando tiempo. Bueno, y quédate quieto, hijo, por favor. Él te está dando tiempo, Él me está dando tiempo. Y no solamente, amados hermanos, y una vez yo había explicado lo que el Señor me había hecho entender a través de esta palabra. Muchos creen que el Señor no viene porque Dios le está dando tiempo para que el mundo, para que el inconverso, para aquel vicioso, aquel que está en la droga, en la delincuencia, en el alcohol y en cuantas cosas, creen que Dios no viene porque Dios está esperando por ellos, para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Sí, es verdad, es por ello, pero también el Señor nos está dando tiempo a nosotros, los que estamos en la iglesia. Aquellos que decimos y profesamos el nombre del Señor, pero que nuestra vida, nuestro corazón está lejos. ¿Por qué digo esto, amados? Porque hay personas, y me incluyo, amados hermanos, porque soy un ser humano. Y por ahí hay personas hablando en el nombre de Dios y cuantas cosas, pero tienen odio, rencor, celo, contienda, envidias. Murmuran, detestan al hermano, a la hermana. Aborrecen a su vecino, no lo soportan, no le aman, no hay amor, no hay piedad, no hay misericordia. Bueno, la palabra del Señor es para nosotros que estamos en la iglesia también, amados. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros también que estamos en la iglesia, mi amado. Nosotros que profesamos el nombre de Dios, sino que es paciente para con nosotros, así como el Señor es paciente con aquellos que están lejos, que nunca han conocido su palabra, el Evangelio. Él también es paciente conmigo, con usted, hermano y hermana, que me está viendo, que me está escuchando. Quizás hay cosas en tu mente, en tu corazón por cambiar. Hay cosas en tu mente, en tu corazón que debes renunciar. El Señor también es paciente con nosotros. Porque no, hermanos, no quiere decir que porque vayamos a la iglesia, vistamos con faldas, los hombres con saco, con Biblia, con rodete, lo que sea, hermanos. Y que vayamos a la iglesia y diezmemos y ofrendamos y cuántas cosas que uno hace en la iglesia, eso nos garantiza la salvación. No, hermanos. Porque podemos practicar todas esas cosas, pero estar siendo reservados para el día del juicio. ¿Por qué? Porque quizás tenemos apariencia, quizás hay apariencia de hijos de Dios,
Pero Dios no nos conoce. Porque hay maldad y engaño y tantas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? Mientras analizaba esta palabra, pensaba en las iglesias, pensaba en mi vida primeramente, porque toda palabra siempre primeramente es para mí. Pensaba en las iglesias. Rosario, el mundo entero está repleta de iglesias, repletas, hermanos. Pero no sabemos si esas iglesias van a ser salvas. No sabemos. Solamente Dios lo sabe. Por eso es importante saber estas cosas. Yo le quiero dejar un pasaje más, que mientras analizaba esta palabra, se me venía esta otra palabra. Filipenses, capítulo 8, y verso 4. No, perdón. Filipenses, capítulo 4 y verso 8. Esto está tremendo, hermanos. Cuán hermoso es la palabra del Señor. El último pasaje que les dejo, porque ya la hora ha avanzado, para nosotros, para los que un día queremos estar con el Señor, para nosotros que queremos ser hallados por Él, para nosotros que queremos tener parte y entrada con Él, aunque no lo merecemos. No hay nada que podamos merecer, pero por gracia y por misericordia, amados hermanos, nos ha alcanzado. Filipenses capítulo 4 y verso 8. Por lo demás, hermanos, en esto pensad: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por los demás, hermanos, en esto pensá: en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén y amén. Esto es la contracara. Esta es la otra versión, amados hermanos, de lo que tiene que haber en la mente y en el corazón del hombre. Al principio hablábamos de la maldad de los hombres, los pensamientos y sus malas obras. Pero Pablo, el apóstol Pablo, amados hermanos, nos dejaba un mandato bíblico para vivir con una mente positiva y santa, enfocándonos
intencionalmente en pensamientos verdaderos, honorables, justos, puros, amables y dignos de alabanza. El apóstol nos exhortaba, hermanos, a todos los creyentes a meditar en lo virtuoso para transformar nuestras vidas. Mantenernos en la paz, nuestra paz interior, y evitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento corrompido, todo pensamiento destructivo, y así reflejar la mente y el carácter de Cristo. ¿Qué es lo verdadero? Lo real, lo genuino, lo opuesto a la mentira o la falsedad. ¿Qué es honorable o noble o honesto? Alguien digno de respeto, alguien serio. ¿Qué es justo o recto? Lo correcto conforme a la justicia de Dios. ¿Qué es lo puro? Limpio, moralmente y santificado. ¿Qué es lo amable? Misericordioso, compasivo, lo que nos trae paz. ¿Qué es de buen nombre o honorable? Digno de elogio, admirable y de buena reputación. ¿Qué es virtud? Digno de alabanza. Todo lo excelente y lo admirable. No, hijo, quédate quieto. Debemos, amados hermanos, llevar un control mental, disciplinar nuestra mente para no alimentarnos de chismes, pensamientos malos, pensamientos inmorales, pensamientos injustos, pensamientos no agradables ante los ojos de Dios, sino enfocarnos siempre, siempre, amados hermanos, en la verdad. Y esto es complicado, hermanos. Vamos a ser reales, porque de nosotros no puede salir algo bueno. Es imposible. Y si usted ve algo bueno en mí, no es algo mío, es algo que ha sido formado por Cristo. Él me ha transformado, Él me ha cambiado, Él hizo que florezca ese algo bueno en mí. Eso debemos de pensar. Si hay algo bueno en nosotros, no es de nosotros, es de Cristo, porque Él se está formando en nosotros. ¿Cómo manejar o cómo manejamos los conflictos? Debemos de pensar en lo justo y amable en medio de una discusión. Qué difícil. Es algo muy difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo y tenemos, bueno, no todos, pero yo, por ejemplo, siempre fui de carácter fuerte. Siempre fui de reaccionar mal.
de obrar mal. Mis pensamientos, lejos del Señor, era de hacer maldad y daño a las personas. Y me deleitaba, disfrutaba hacer sufrir a las personas. Y quizás en otro tiempo, en un momento de conflicto, yo resolvía todo a los golpes, sin importar quién. Pero hoy sé que mi carácter, amados hermanos, no debe ser el mismo. Mis acciones no deben ser las mismas. Mi pensamiento, mi actitud no debe ser la misma, amados hermanos. ¿Qué es lo que estamos consumiendo en estos tiempos? Me incluyo. Amados hermanos, debemos buscar entretenimiento o información que sea pura y verdadera, en lugar de cosas que no nos aprovechan en nada. Cosas puras y verdaderas, la palabra. La palabra, eso es provechoso. Esa es una información, un entretenimiento sano, puro, limpio para nuestras vidas. Porque a veces, y es entendible porque me pasa, nos entretenemos con información del mundo, cosas del mundo, entretenimiento del mundo, y eso, amados hermanos, nos lleva muchas veces a tener cualquier cosa en la cabeza y actuar de cualquier manera. ¿Qué es la gratitud? Ser agradecido. Enfocarnos en las bendiciones, en lo virtuoso, en la palabra, para así poder combatir, amados hermanos, el temor y el desánimo para nuestras vidas. En resumen, este último pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y verso 8, amados hermanos, es un consejo, es una guía para que analicemos nuestros pensamientos antes de que se conviertan en palabras o acciones, asegurándonos de vivir una vida de manera digna y admirable, reflejando en nosotros a Cristo. Un consejo de Pablo para nosotros, para vos y para mí. ¿Para qué, amados hermanos? Para no ser destruido por nuestra propia maldad, para no ser reservado para el día del juicio por nuestras injusticias, malas obras y malos pensamientos. Pero Pablo nos decía, en esto pensá, en esto. Analizá lo que te he compartido en esta tarde. En esto pensemos, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro. Más allá de que el mundo se esté destruyendo por su maldad, tú, amado hermano y hermana, obedece a la palabra del Señor. Amá, atesorá la palabra del Señor. Y así el Señor, amados hermanos, sabrá librar de tentación a los piadosos, no a cualquiera, a los piadosos. Él nos va a librar, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer, Él va a producir en nosotros el querer como el hacer. La maldad de los hombres. Es muy importante, amados hermanos, analizarnos. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo pensás de las personas? ¿Cuáles son tus acciones? El momento
de problemas? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cómo te comportás? ¿Cómo andás? ¿Cómo vivís? ¿Cómo, hermanos? Analicemos en esta tarde, para así poder tener un visto bueno de parte de Dios. Porque las personas pueden ver una cosa, pero el que realmente ve y sabe todas las cosas es Dios, y es lo que importa. Pero obviamente debemos de dar buen testimonio, tanto en nuestra manera de vivir como en nuestras acciones, pensamientos, nuestras palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no sale de nosotros, hermanos. El hacer el bien no es algo nuestro. Eso lo produce el Señor, el que está en Cristo, como yo lo compartía el jueves pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Ve que importante, amados hermanos, es pensar en estas cosas. No es importante para nosotros, hermanos, saber por qué. ¿Por qué yo digo esto, hermanos? ¿Y por qué yo hablo de esta manera a base de la Biblia? Porque sé que no estoy confundida y sé que no estoy hablándole una mentira o un engaño a todos ustedes que me están escuchando. Quieren saber la verdad. Yo quiero saber la verdad. Y yo le creo a la palabra. He pasado por situaciones. Voy a tomar un poquito de agua. He pasado situaciones en estos tiempos, el cual he notado maldad en hombres y mujeres que dicen ser de Dios, que profesan al nombre de Dios. Por eso me he centrado mucho en leer la maldad de los hombres, los frutos del Espíritu Santo, las obras de la carne. Amados hermanos, si tú quieres saber si yo o una persona, si uno mismo o otra persona, cómo está delante de Dios, amados hermanos, analice la Escritura. Porque el que tiene maldad, amados hermanos, por más que la esconda, por más que la disfrace, por más que, no sé, por más que trate de esconderla, hermanos, tarde o temprano sale a luz. Todo. Todas las cosas, tarde o temprano, salen a la luz. Sea malo o sea bueno. Sea malo o sea bueno. Pasé por diferentes situaciones y al saber estas cosas, al leer la palabra del Señor, me di cuenta, amados hermanos, porque quizás si yo no leía la palabra del Señor y era una ignorante, me creía todo lo que veía, todo lo que decían, todo lo que hacen. Yo le iba a creer. ¿Por qué? Por ignorante, por mi ignorancia. Pero hoy, leyendo la palabra del Señor, me doy cuenta que, hermanos, la maldad no solamente está en el mundano. La maldad también está en aquellos que dicen que son hijos de Dios. Y duele, hermanos. Duele, porque uno los tiene como hermanos. Duele porque la palabra del Señor nos dice y el Maestro nos enseñó a amarlos. Bueno, ahí está. La persona que tiene
maldad en su mente y en su corazón, no puede amar a su hermano. Sea quien sea esa persona, es imposible que lo ame. Lo va a rechazar, lo va a detestar, lo va a odiar, lo va a juzgar, lo va a criticar, etc. Pero aquel, amados hermanos, que piensa en cosas buenas, que piensa en la verdad de la palabra de Dios, que piensa en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en lo amable, va a entender que esa persona no está bien. Vamos a entender, hermanos, que si hay personas dentro de la iglesia con maldad, y bueno, hay que amarlos. Hay que amarlos y perdonarlos para nosotros ser amados y perdonados y por nuestra paz, por nuestra tranquilidad, para estar en paz con el Señor. Porque no hay nada más lindo, amados hermanos, de estar en paz con el Señor. Pero solamente eso se puede, amados hermanos, es teniendo al Señor en nuestra vida. Así es, hermano. No es el tema de hacer amistad, sino cuando es hermano, hermana de una iglesia, o si es un familiar. ¿Cómo se hace? Y siempre pienso yo y digo, Señor, ¿cómo actuarías? ¿Qué harías en una situación así? ¿Cómo pensarías? Y siempre, amados hermanos, me lleva a la misericordia. Más allá de la maldad que tengan, más allá de lo que hagan o digan, Dios siempre me lleva a la misericordia. A mirarlo con piedad, a mirarlo con misericordia, a mirarlos con amor, como quizás el Señor me mira a mí, amados hermanos. Como quizás el Señor te mira a ti. ¿Cómo mirás a tu vecino? Aquel que te pone música los sábados cuando vos querés descansar. O la madrugada. O aquel vecinito que está en los vicios y te roba las cosas. O aquel que tiene problemas con todo el barrio. ¿Cómo lo mirás? ¿Cómo lo ves? No, papi, quédate quieto, sentate ahí. Ahora que ya no vamos. ¿Cómo lo ves a tu hermano? A tu vecino, a tu familiar. Porque si hay maldad en tu corazón, lo vas a odiar, lo vas a detestar, lo vas a mandar al infierno y lo vas a condenar y juzgar y etcétera. Pero si estás pensando como el Señor piensa, si estás pensando como el Señor piensa, le vas a tener amor, compasión, misericordia, lo vas a ver con ojos de amor. Más allá de no recibir lo mismo. Así es, hermano. Predicarle el Evangelio. Así es, hermano. ¿Cómo ves a tu vecino, a tu vecina? ¿Qué hay en tu mente y en tu corazón? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay maldad? ¿O todo lo contrario? Es necesario que analicemos, hermanos y hermanas. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice la palabra del Señor, no recuerdo en qué parte, de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano, lo que hay en tu mente y en tu corazón se va a notar, se va a hacer ver.
Por eso, que lo que abunde en tu corazón sea amor, sea gozo, sea paz, sean buenos pensamientos, sean cosas justas, sean cosas honestas, sean todo lo bueno que proviene solamente y únicamente del Señor. Amén, hermanos. Que podamos analizarnos en estos tiempos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Quizás nadie te ha dicho nada, quizás no ha venido un profeta a hablarte, a exhortarte, quizás no has abierto tu Biblia para que la palabra de Dios te exhorte, porque nos pasa, hermanos. A veces esperamos que venga un profeta y nos hable, pero acá está la mejor profecía, que es su palabra, hermanos. Debemos enderezar nuestros pasos, debemos, amados hermanos, volvernos a Dios, cambiar de pensamiento. Si no vino un profeta a corregir tu actitud, tus pensamientos, tus malas obras, y tú sabiendo que obras de mala manera, pero nadie te dijo nada, pero la palabra, hermanos, hoy no ha hablado. ¿Me habló a mí? Y yo creo que le ha hablado a ustedes también, para que nos analicemos. Miren, analicen y vean cómo terminó, amados hermanos, esa generación que hablábamos en el principio, en Génesis, capítulo, gloria al Señor, capítulo 5, capítulo 6, verso 5. ¿Cómo terminó? Por la maldad y por los malos pensamientos que tenían, por sus malas acciones, por sus malas obras. Pero no es que vino una destrucción repentina, no. No es que vino el diluvio de golpe, no. Noé preparó el arca durante años y años y años, y pregonaba y advertía y hablaba y les hablaba y les hablaba. Y ellos se reían y no escuchaban y seguían haciendo maldad delante de los ojos del Señor. Siempre, antes de que algo pase, Dios te va a hablar. Dios te va a exhortar. Dios lo va a hacer. Dios no te va a destruir repentinamente. Él te va a hablar. Él te va a aconsejar. Él te va a encaminar. Si tú te dejas. Solo si tú te dejas, mi hermano. Por eso, amados hermanos, en esta tarde, deseo con todo mi corazón que esta palabra que yo les traje de parte del Señor, que puedan analizarse. Vamos a analizarnos, hermanos. Vamos a pensar en todo lo bueno. Vamos a cambiar de pensamientos. Vamos a cambiar nuestras malas obras por buenas obras. De hacer el bien a quien lo necesita. Vamos a hacer el bien. Vamos a servir a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a buscar su rostro y su presencia. Vamos a hacerlo. Si no queremos ser destruidos o ser reservados para el día del juicio. Que todo este camino que llevamos de evangelio sea en vano. Porque la palabra del Señor también nos decía que en aquel día habrán muchos que van a decir, pero si yo hablé tu palabra, pero yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo hice tantas cosas. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartado de mí, hacedor de maldad.